¿Qué tal, traders? Muy buenas. Os saluda Alberto Chan desde aquí, desde estas maravillosas vistas con el mar de fondo, la playa con tranquilidad en estos primeros días prácticamente ya de primavera. Y bueno, me estáis haciendo vosotros unas preguntas muy interesantes en Instagram que quiero resolver. Me habíais preguntado, Alberto, ¿cómo evolucionan los tipos de interés? Muchos de vosotros que estáis iniciándose en el mercado laboral, que tenéis vuestros ahorros, empecéis comprando una hipoteca, tenéis la duda de si compro una hipoteca tipo fijo, que me dice, Alberto, es que la tipo fijo me sale más cara, la tipo variable ahora mismo me sale más barata, pero claro, si la compro variable me sale más barata, pero no sé si los tipos de interés van a subir en un futuro, van a bajar. En definitiva, ¿de qué dependen los tipos de interés? ¿Es un tema de azar? ¿Depende de algo de un banco central? ¿Los tipos de interés me los pone la oficina de la esquina? ¿De qué depende? Pues bien, si este vídeo lo estás viendo en Europa, los tipos de interés los dicta el conocido como BCE, Banco Central Europeo. Si este tipo de vídeo lo estás viendo en Estados Unidos, como sabrás, los tipos de interés allí los dicta la Fed, la Reserva Federal Americana. En el caso de Europa, muy similar, obviamente, en el caso americano, en el caso de Europa, el Banco Central Europeo dicta cuándo se deben subir o bajar los tipos de interés. Pero la clave fundamental de todo esto, para que luego los países cojan el dinero a partir del Banco Central Europeo, están luego los bancos centrales de cada país y luego finalmente los bancos que todo el mundo conocemos, donde vamos a la sucursal a pedir un préstamo, ¿vale? Esto al fin y al cabo es de más a menos. Debemos de tener en cuenta que los tipos de interés parten de lo que se conocen como políticas monetarias de los bancos centrales. Y esto, para que todo el mundo lo entienda, para andar por casa, debemos entender que existen dos tipos de políticas monetarias. La política monetaria expansiva, que consiste en bajar los tipos de interés, y la política monetaria restrictiva, que consiste en subir los tipos de interés. Si tenemos en cuenta esto, podemos pensar, bueno, ¿y por qué un Banco Central Europeo va a subir los tipos de interés? ¿Y por qué un Banco Central Europeo va a bajar los tipos de interés? ¿En qué se basa? Porque al fin y al cabo nos damos cuenta más casualmente que cuando viene una crisis financiera, ¿verdad?, salen noticias como que el Banco Central Europeo sube o baja los tipos de interés por algo en consecuencia. Entonces debemos de pensar, ¿podemos ver qué está mirando el Banco Central Europeo a la hora de decidir en qué se va a basar para subir o bajarlos? Pues os comento. El Banco Central Europeo se basa en ver el índice de precios al consumo, el IPC, es decir, cuánto están los precios. Si los precios de la cesta de la compra, de lo que te cuesta la cesta de la compra, suben y empiezan a subir de manera consistente en un ratio de mínimo un 2% de un año para otro, es decir, hablando claro, que lo que pagas por una cesta de la compra de un año para otro sube más de un 2%, ¿vale? Eso se llama un proceso inflacionista, los precios suben. El Banco Central Europeo quiere que los precios suban, pero que no suban más de un 2%. ¿Por qué? Porque puede haber peligro, ¿vale?, a que si suben mucho tengamos problemas inflacionistas, como ocurre, por ejemplo, en Venezuela, donde si los precios se disparan, tu valor del dinero no vale nada y te puedes empobrecer de un año para otro. Por tanto, el Banco Central Europeo tiene muy en cuenta eso, y para protegernos lo que hace que cuando los tipos de interés, la inflación sube más de un 2%, el Banco Central Europeo sube los tipos de interés. Los puede subir un 0,25, un 0,50, y los puede ir subiendo progresivamente en lo que se conoce como una política monetaria restrictiva, porque lo que quiere es que la gente no se dispare a gastar y no dispare los precios. Por tanto, cuando veas que el IPC, cuando dicen en las noticias, el IPC, la inflación del pasado año ha subido más de un 2%, ten en cuenta que el Banco Central Europeo está viendo ese dato, y si ese dato sube más del 2%, empieza a tener tensión a poder subir los tipos de interés. Por el otro lado, también no gusta que los precios bajen, porque al igual que es peligroso que los precios suban, también es igual de peligroso o más que los precios bajen. Porque si los precios pasan a negativo, se conoce como deflación, ¿vale? Subida de precios por encima del 2%. Es una inflación no interesante. Lo ideal es, ya digo, 1,5, 2% es lo ideal de un año a otro. ¿Por qué? Porque si tú te quieres comprar un coche y crees que el próximo año el coche estará un 2% más caro, ¿qué vas a hacer ahora con tu dinero? Seguramente compres el coche este año, ¿verdad? Porque si el próximo año estará un poquito más caro, optarás por comprarlo ahora. Tus ahorros, tu dinero, lo utilizarás a comprar.
estarás aumentando la demanda interna del país porque estarás gastando. Al gastar, tu dinero pasará, tus ahorros pasarán a una empresa, esa empresa tendrá beneficios, al tener beneficios podrá contratar más trabajadores, al contratar más trabajadores, menos personas estarán en el paro, menos personas en el paro, menos coste supondrá para el Estado mantener con subsidios de desempleo, y ahí empieza a crecer una economía. Fijaros qué cosa. Sin embargo, imaginaros que vamos a hablar al revés. ¿Qué ocurre si los precios bajan? ¿Qué ocurre si esperamos que el próximo año, o vemos que de un año para otro, los precios han bajado un 1%, un 2%? A priori puede parecer interesante. Imaginaros la crisis financiera del 2007-2008. ¿Qué ocurrió? Los precios de la vivienda habían bajado. El precio incluso del terreno había bajado. En la primera de las últimas décadas. Esto que puede parecer bueno, y lo puede ser a nivel de especulación, pensar qué ocurre en una economía. Imaginaros que vosotros queréis comprar un coche y veis que los precios van bajando. Estamos en un proceso de lo que se conoce como deflación. Subida de precios, inflación, bajada de precios, deflación. ¿Qué ocurre cuando los precios bajan? ¿Qué haríais vosotros si tenéis ahorro y queréis comprar un coche que vale 15.000 euros, pero decís, bueno, si están bajando los precios y me puedo permitir esperar, ¿por qué no voy a esperar y lo compro quizás el próximo año? Que a lo mejor pase de 15.000 a 14.500. Pero es que igual el próximo año ese precio, el coche sigue bajando y me lo puedo encontrar por 13.500. ¿Qué ocurre con vuestro ahorro? Y el ahorro de miles de personas. ¿Que se queda dónde? En el banco quietecito. Y el dinero de mucha gente se queda quieto porque están postergando, demoran el gasto. Si alguien demora el gasto y no gasta, ese dinero queda quieto. Si el dinero queda quieto, la empresa no vende. Si la empresa no vende, no tiene beneficios. Si no tiene beneficios, tiene que despedir a trabajadores porque no gana, obviamente, para mantener la plantilla. Si despide trabajadores, empieza a aumentar el gasto del Estado, porque el trabajador, obviamente, que está en paro, no puede cotizar, no tiene ingresos, no, va a pagar menos impuestos, va a generar menos gasto, y al tener menos gasto esa persona a nivel de comprar, ¿qué va a suponer? Una persona en paro supone más gasto para el Estado, pero también supone menos impuestos que paga esa persona. Por tanto, empieza la creación de más paro, más gasto para el Estado tiene que recuperar, sube los impuestos, ahogo total. Por tanto, un proceso deflacionista, la bajada de precios de un 1-2% es terriblemente mala para la economía. Cuando esto ocurre, ¿qué hace el Banco Central Europeo si encuentra un proceso deflacionista? Automáticamente empieza a activar lo que se conoce una política monetaria expansiva. Una política monetaria expansiva es tan simple, obviamente, entendiéndose la simpleza, como bajar los tipos de interés. Baja los tipos de interés, ¿para qué? Para que el préstamo que puedas pedir a un banco te salga lo más rentable posible. Que tengas que pagar muy poco de tipos de interés, de esa manera puedas pedir prestado. ¿Con qué objetivo quiere el Banco Central eso? Quiere que tengas dinero, quiere que pidas prestado, quiere que cojas ese dinero y que te compres el coche, que te vayas de vacaciones. Quieren que gastes, que inviertas, lo que sea, pero quieren que muevas el dinero. Porque si tú lo mueves y lo mueven miles de personas, lo que vas a conseguir es que, obviamente, los comercios pequeños, medianos, grandes, empiecen a ganar dinero. Y ese pequeño comercio que tenga 2 trabajadores y gane dinero pueda quizás comprar un tercer o contratar una tercera persona. Y pueda comprar una nave más grande para abrir un segundo establecimiento. Entonces empezará a crearse la economía. En definitiva, el Banco Central Europeo aplicará una política monetaria restrictiva, subiendo tipos, cuando la inflación suba de más del 2%. Y aplicará una política monetaria restrictiva cuando los precios bajen o estén muy próximos a cero o negativo, porque es un peligro en ese aspecto. Y lo ideal, como digo, van a intentar el Banco Central Europeo que los tipos de interés se mantengan aproximadamente en torno al 2%. Ahora bien, hay un tema aquí importante. El Banco Central Europeo no tiene en cuenta el crecimiento económico. Dentro, como digo, desde el punto de vista teórico del objetivo del Banco Central Europeo, que es controlar los precios en la eurozona. Sin embargo, desde mi punto de vista, considero que la Reserva Federal Americana tiene un planteamiento más lógico, porque la Reserva Federal Americana hace exactamente esto, subir y bajar los tipos de interés, pero no tiene solo en cuenta los precios, no tiene solo en cuenta el IPC. Tiene en cuenta los precios, pero también tiene en cuenta el crecimiento, porque a veces es como que podemos mantener igual los precios un poquito altos, la inflación por encima del 2, 2,5, 3, si vemos que el crecimiento está aumentando. Sin embargo, eso es el patrón que hace el Banco Central, la Reserva Federal Americana. Los americanos tienen en cuenta los precios y el crecimiento. Entonces, en base a eso hacen
toman una decisión un poquito valorando un poco qué es más importante según qué año. En cambio, en el Banco Central Europeo tienen solo en cuenta los precios, aun a costa quizás de cargarse un poco el crecimiento económico o meter en una recesión a Europa, valorando o priorizando los precios. Entonces, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu opinión de esto? Ahora que ya sabes lo que es subida y bajada de tipos de interés, ya sabes lo que es una política monetaria expansiva y restrictiva, ¿quién crees que tiene, desde tu punto de vista, pues un consenso a la hora de tomar decisiones más lógico? ¿La Reserva Federal Americana teniendo en cuenta los precios y el crecimiento económico? ¿O simplemente el Banco Central Europeo que tiene como prioridad absoluta los precios? Deja tu comentario, que creo que va a ser un debate muy interesante, si Banco Central Europeo o Reserva Federal Americana. Y por supuesto, dale me gusta a este vídeo para que pueda hacer más vídeos como este y poder aportaros pequeños tips financieros sobre economía doméstica y temas habituales que te afectan en tu día a día. Recuerda que puedes aprender todo esto y mucho más en trilogyvalue.com, el proyecto que dirijo como CEO, y que puedes formarte como trader profesional aprendiendo una profesión con diploma oficial por menos de 700 euros y pudiéndolo financiar incluso a 10 meses. Master Trader Profesional de trilogyvalue.com. Un saludo.